Dios te bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y vamos a tocar un tema que es un tema muy importante para nosotros. Y es así. El tema es el siguiente. El propósito de toda verdadera predicación nunca es la neutralidad. Así que vamos a tocar este tema. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Romanos, capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que agregues bendición a tu palabra, que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que nos permitas entender, Dios mío, este mensaje. Permite que nuestros corazones sean receptivos a tu voz. Permite que tu Espíritu Santo nos persuada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que derrames gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia sobre cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, amén, Señor, y amén. El propósito de toda verdadera predicación nunca es la neutralidad. Amado hermano, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que la palabra de Dios es proclamada fielmente, algo irreversible siempre ocurre. La Escritura nunca deja a un hombre igual después de que la palabra del Señor ha sido expuesta. Ningún corazón, absolutamente ningún corazón queda intacto. Ningún alma queda neutral y ningún oyente se marcha sin haber sido afectado por la palabra del Señor. La verdadera predicación bíblica siempre produce uno de estos dos resultados que te voy a decir. Por eso te digo que ningún corazón se ve intacto. En un corazón puede producir arrepentimiento y probablemente en otro corazón puede producir más rebelión, más rebeldía. No existe una tercera categoría. La palabra de Dios jamás va a dejar un corazón intacto. Ningún alma va a quedar neutral. No. Ese corazón sí o se arrepiente o se vuelve más rebelde. No existe una tercera categoría en esto, hermanos. La neutralidad muere a los pies de la palabra de Dios. Ningún corazón queda igual. Todos los corazones se ven afectados, uno para bien y otros para endurecimiento. Cuando la palabra de Dios se proclama fielmente, siempre confronta con una autoridad divina. Confronta el pecado, amados hermanos, que se ha acariciado, el orgullo que se ha ocultado en nuestros corazones. También confronta la falsa doctrina que se ha protegido por muchas personas, los ídolos que se han defendido por mucho tiempo. La palabra de Dios empieza a golpear nuestros corazones. Las ideas equivocadas acerca de Dios, de la Escritura, que se han abrazado por mucho tiempo, la autojusticia que se ha alimentado, la complacencia que se ha normalizado en muchos lugares y en muchos de nuestros corazones, la religión muerta que se ha romantizado, hermanos, el emocionalismo vacío que se ha celebrado, y por encima de todo, amados hermanos, la palabra de Dios siempre va a causar un efecto en nuestros corazones. Un cristianismo falsificado que se ha aceptado como si fuera el verdadero, cuando la palabra de Dios es expuesta verdaderamente, esos falsos cristianos o ese falso cristianismo va a incomodar el corazón de aquellos que están escuchando la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre, amados hermanos, fuerza una crisis en el corazón del hombre que la escucha. Cada sermón se convierte en un espejo que expone el alma o en un megáfono que despierta nuestra conciencia. Esta confrontación, hermanos, no es accidental. Tampoco es opcional, es la naturaleza misma de la palabra de Dios. Jeremías dijo en algún momento que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca dura, que es como un fuego que lo consume todo, porque esa es la naturaleza de la palabra del Señor. Ningún corazón puede quedar igual después de escuchar la voz de Dios plasmada en letras, expuesta por un predicador fiel de la palabra del Señor. Cuando la palabra se predica fielmente, la gente siempre hace una de esas dos cosas que te acabo de decir. Se inclina o se endurece, se arrepiente o se resiste, se ablanda o se endurece todavía mucho más. Recuerda, eso mismo le pasó a Faraón.
Él escuchaba la palabra de Dios, la palabra del Señor, y por un momento parecía que se arrepentía, pero literalmente después de que se calmaba el juicio o las plagas que estaban cayendo, él se retractaba. Es lo que sucede en muchos corazones en este tiempo. La palabra de Dios está golpeando sus corazones, pero déjame decirte, amado hermano, amado amigo, joven que me estás escuchando, si has escuchado la palabra del Señor, tú no quedas igual. O te estás endureciendo más en tu pecado, o te estás arrepintiendo, porque eso es lo que produce la bendita palabra del Señor. Hermano, esto es exactamente lo que Pablo quiso decir cuando escribió en la segunda carta a los Corintios, su capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Escucha lo que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Escucha, hay dos personas, los que se endurecen y los que se arrepienten. Y dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La palabra de Dios o produce vida o produce muerte. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Que en San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, habla que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si sigues leyendo vas a encontrar también que dice que aquel que no ha querido creer en el Hijo, dice que ya ha sido condenado. No dice que va a ser, ya ha sido condenado. La palabra del Señor sigue ocasionando lo mismo en cada persona que escucha la palabra del Señor. O te está endureciendo, o te está quebrando, te está quebrantando, te estás humillando, y poco a poco el arrepentimiento se va efectuando en tu corazón. O también, cada día que pasa, cada momento, cada sermón, cada palabra que sale del predicador está provocando que tu corazón se vuelva más rebelde. Pero tu corazón no está quedando intacto. Algo está sucediendo en tu vida. Algo está sucediendo en tu corazón. Yo espero que tú seas de los que se quiebran, de los que se arrepienten, de los que se humillan, de los que pisotean el orgullo, de los que se dan cuenta que verdaderamente Dios es importante y es lo más valioso. Hermano, el mismo sermón que rescata a uno, condena al otro. Es lo que acabamos de leer en segunda carta a los Corintios. La misma verdad que ablanda un corazón, endurece a otro corazón. El predicador no puede controlar el resultado. El predicador tiene la responsabilidad de proclamar la bendita palabra del Señor. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero no podemos cambiar el mensaje del Evangelio. Tenemos que hablar acerca de quién es Cristo, de lo que Él demanda, de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Tenemos que hablar acerca del pecado, de sus consecuencias, y tenemos que gritar y anunciar al pueblo de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, ningún predicador, ningún pastor, ningún evangelista, ningún maestro puede controlar el resultado de su enseñanza, de la palabra. ¿Por qué? Porque eso enseña la palabra. La sola proclamación de la Escritura va a causar un efecto como no tienes idea. Dios, amados hermanos, solo da el crecimiento. ¿A quién? A aquellos que verdaderamente están aceptando la palabra del Señor en sus corazones. Un sermón fiel nunca fracasa en su propósito. Amado pastor, amado siervo, amado consiervo que me estás escuchando, no te canses de hablar el Evangelio. No te canses de predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque el sermón fiel, la palabra fiel, el mensaje expuesto con responsabilidad, el mensaje expuesto con fidelidad, el mensaje que presenta a Cristo tal cual es, siempre, amados hermanos, va a cumplir el propósito por el cual ha sido lanzada la palabra. Jamás fracasa la palabra del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Dios mismo ha prometido eso en su bendita palabra. Si tú lees Isaías capítulo 55, versículo 11, vas a encontrar lo siguiente. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. Escucha, sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Recuerda que dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es la palabra de Dios. Esto significa, hermanos, que aunque ni una sola alma se arrepienta cuando el predicador está hablando su sermón, aún así se ha cumplido la intención divina. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas a Noé? Si yo te pregunto, ¿cuántas personas se salvaron cuando Noé predicaba? Ya sé tu respuesta, solamente Noé y su familia. Pero aún así la palabra provocó algo. Esas personas no eran inocentes, esas personas sabían, Dios quería salvarlos. Estuvo predicando Noé 120 años y ninguna de esas almas se salvó. Y pudiéramos decir, la palabra fracasó, pero no, se cumplió la intención divina. Sea para despertar o para juzgar,
para salvar o para exponer. La palabra de Dios nunca falla. Solo los predicadores fallan. ¿Cuáles predicadores? Los predicadores fallan miserablemente. ¿Cuándo? Cuando apuntan a la comodidad, cuando enseñan comodidad a la iglesia, cuando traen entretenimiento, cuando buscan aplausos, cuando quieren agradar a las multitudes. Pero esos son predicadores cobardes que no están hablando la verdadera palabra del Señor, esa palabra que confronta, esa palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra que dice que no volverá a Dios vacía, sino que tiene que hacer lo que Dios quiere. Y estos predicadores fallan miserablemente porque no están predicando el evangelio. Permiten que la gente esté cómoda, que la gente se sienta a gusto con su pecado, pero no están confrontando el pecado que muchas personas están viviendo. Están llenos de entretenimiento, muchos aplausos, mucha música bonita, mucha gente, muchas multitudes. Yo no he visto en la Escritura hasta esta fecha que un profeta de Dios haya hablado la palabra y que le hayan aplaudido o que la gente se haya sentido cómoda. No he leído en la palabra del Señor que cuando Juan el Bautista predicaba estuvieran cómodos. No, la gente de repente o se endurecían y agarraban y tronaban sus dedos y crujían los dientes porque querían matar a Juan, o se quebraban y buscaban al Señor. Pero nunca se quedó un corazón intacto. Siempre la palabra de Dios tiene que provocar, siempre ha provocado algo en el corazón del hombre. Pero no fallan los predicadores cuando apuntan su mensaje, como dice la Escritura. Cuando el mensaje habla acerca de arrepentimiento. La fe verdadera, amados hermanos, no la falsificación de la prosperidad. No, yo no estoy hablando de eso. Eso no es fe verdadera. La obediencia, hermanos, la santidad, la adoración, la sumisión a Cristo, nunca fallan cuando se predican para perforar la conciencia y llamar a los pecadores al arrepentimiento, que es el mensaje que Jesús trajo. Arrepentíos y convertíos. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Pedro, el mensaje del Evangelio siempre ha sido que nos arrepintamos. En el Antiguo Testamento siempre había un llamado al arrepentimiento. Y ese mensaje no ha cambiado. Nunca fallan estas predicaciones, nunca fallan estos hombres que hablan la palabra del Señor. Estos hombres siempre van a provocar algo en la conciencia del hombre. Cuando llamen a los pecadores, estos predicadores que no llaman a los pecadores al arrepentimiento, no están predicando la palabra. Arrepentimiento de acciones pecaminosas contra un Dios santo es lo que tenemos que predicar. Arrepentimiento de actitudes pecaminosas, arrepentimiento de falsas doctrinas, de herejías, que ahorita en estos tiempos pareciera que son la moda. Arrepentimiento de ideas que deshonran al Dios soberano. Arrepentimiento de la pereza espiritual, esa flojera que ha abrazado a muchos hombres que se hacen llamar cristianos, que tienen sus Biblias llenas de polvo, que sus rodillas ya no tocan el piso, que nos hemos olvidado del Dios del cielo, que demanda que le conozcamos. Necesitamos arrepentimiento de las cosas a las cuales nosotros tenemos prioridades. Hermanos, esas cosas que ahogan el alma. Tantas personas están enfocadas en otras cosas. Ellos están preocupados por tener un buen cuerpo, por hacer ejercicio, por visitar un club, por visitar un restaurante, por vacaciones. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero cuando quitas a Dios, cuando le dedicas más tiempo a todas esas cosas y te empiezas a desplazar, inclinándote hacia esas cosas y abandonando al Señor, abandonando su palabra, abandonando la intimidad, tú y yo necesitamos entonces arrepentimiento. Si la predicación no te empuja al arrepentimiento, en ninguna área de tu vida, hermanos, no es una predicación bíblica. Aquella predicación que cuando tú la estás escuchando te sientes cómodo y en vez de arrepentirte te dan ganas de aplaudir solamente y que de decir qué bonito mensaje, amados hermanos, eso no es una predicación bíblica. Y sí, hermanos, algunos que escuchan esto que estoy diciendo, hermanos, saben en su conciencia que los predicadores, a muchos predicadores de los que estas personas siguen, esas personas mencionan el arrepentimiento solamente de vez en cuando, pero lo tratan como un adorno decorativo en lugar del centro ardiente del Evangelio que Cristo predicó. Estos hombres dicen, no nos vamos a meter mucho en estos temas porque son ofensivos. No voy a hablar acerca del infierno porque muchos se pueden ofender y yo no pretendo meterles miedo. No, hermano, la Biblia enseña que tenemos que predicar todo eso. Jesús habló más del infierno que del cielo. En Lucas capítulo 13, versículo 3 dice lo siguiente: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aún ahora, hermanos, algunos ya están endureciendo su cuello, están rechinando los dientes mientras yo estoy hablando estas palabras. Mientras empieces a escuchar este mensaje, estoy seguro que te vas a sentir incómodo, porque lo que Dios está llamando al hombre, a aquellas personas que se hacen llamar cristianas, es un llamado al arrepentimiento. Hermano,
Es exactamente como Jesús describió en la parábola de las ovejas y los cabritos, donde los autoengañados quedan atónitos y quedan condenados en el juicio final, sin saber que nunca fueron suyos. Eso dice la palabra del Señor, y te lo voy a leer, dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: escucha, estos van a decir que eran cristianos, estos van a decir que ellos estuvieron escuchando la predicación. Ellos van a decir diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esta realidad es trágica. Dios aún no les ha abierto los ojos para ver el juicio que se aproxima. Y no les puede abrir los ojos porque no hay una predicación real de la Escritura. Ellos no pueden mirar, Dios no puede hacer ese milagro de regresarles la vista porque no están escuchando la bendita palabra del Señor. Ellos no se dan cuenta que hay un juicio que se aproxima. Ellos no se dan cuenta, muchos de ellos dicen: faltan muchos años para que Cristo venga. Faltan a lo mejor 100 años, o desde que yo era pequeño están diciendo que Cristo viene y no ha llegado. Pero déjame decirte que probablemente en este año tú partas y te encuentres con el Creador del universo. Tal vez de la boca del Señor ha salido el decreto: este año morirás y no vivirás. Tú no lo sabes. Así que necesitas escuchar la palabra de Dios. Estos corazones, amados hermanos, que no escuchan el verdadero mensaje, permanecen inmóviles. No porque la verdad sea confusa, sino porque la ceguera espiritual aún los cubre a causa de esos predicadores mentirosos que no están hablando la verdad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escucha esa frase: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, a menos que el Señor les conceda arrepentimiento, seguirán defendiendo las mismas mentiras que los arrastran a la destrucción. Seguirán defendiendo sus predicadores falsos, porque esas predicaciones se ajustan a su estilo de vida, porque no están golpeando el corazón no arrepentido, porque no los están guiando al arrepentimiento. La tristeza, según Dios, no ha llegado a sus corazones y está produciendo muerte, hermanos. Estas personas, estos hombres, muchos de los que se hacen llamar cristianos, están siguiendo a falsos pastores que solamente los entretienen, que solamente ocupan sus emociones, mientras abandonan sus almas rumbo a la condenación eterna, dado que no les están exponiendo la verdadera palabra de Dios. No les están enseñando que hay un juicio venidero. No les están enseñando que tienen que hacer morir lo terrenal en sus vidas, matando el pecado, hermanos. Pero su resistencia a la verdad bíblica prueba una sola cosa: la predicación fiel siempre produce rebelión. Si te das cuenta, si tú tratas de platicar con una persona que está expuesta a este tipo de predicaciones, ellos, amados hermanos, se vuelven rebeldes contra esta gran verdad que viene en la Escritura. Escúchalo otra vez lo que te estoy diciendo. La predicación fiel siempre produce rebelión.
¿En quiénes? En aquellos que no quieren escuchar el verdadero mensaje de la palabra. La verdad expone los corazones, y los corazones expuestos o se quiebran o estallan en furia. ¿Recuerdas a los escribas y los fariseos? ¿Qué hacían cuando escuchaban predicar a Jesús? No eran los que crujían los dientes, los que querían agarrar piedras, los que querían matar a Jesús porque estaba exponiendo la verdad. Ellos estaban siendo expuestos, sus corazones estaban siendo desnudados, y esos corazones expuestos no se estaban quebrando. Aunque algunos de ellos, estoy seguro que pasó como le pasó a Nicodemo, que visitó a Jesús y él quería saber cómo podía ser para heredar la vida eterna, porque la palabra de Dios nunca es neutral, nunca deja a nadie tal cual como estaba antes de escucharlo. Faraón endureció su corazón cada vez que Moisés habló la verdad de Dios, y esto mismo sigue sucediendo. Muchos hombres y muchas mujeres están predicando la palabra. Pastor, no te detengas en hablar. Amado hermano, no te detengas en predicar la palabra. Aunque la congregación donde tú estés pareciera que nadie se arrepiente, esos corazones o están siendo endurecidos y se están condenando, o una de dos, va a tener que llegar el arrepentimiento a su vida. Los fariseos conspiraron para matar a Jesús cada vez que Jesús predicaba acerca del reino. Las multitudes, amados hermanos, abandonaron a Jesús cuando Él dio el sermón del pan de vida. Cuando Él empezó a hablar, muchos se levantaron y dijeron, esta palabra es muy dura. Incluso Pedro le dijo, Jesús, se están yendo, ya no prediques así porque mira, nos vamos a quedar solos. Jesús le dijo, ¿quieres irte? Vete tú también. No podemos dejar de hablar la verdad. Así tengas una iglesia de 100 miembros y solamente 2 sean convertidos, 2 vayan al arrepentimiento, mientras todos los demás no vayan. Recuerda, el sermón que estamos predicando o los endurece o les provoca que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Jesús. Hermanos, ¿acaso la rebelión de estos hombres que estaban escuchando a Jesús provocó que el mensaje fracasara? No, hermanos, la rebelión de aquellas personas que escuchan la predicación no provoca que la palabra fracase, absolutamente no. En cada caso, hermanos, la predicación fue fiel. En cada caso, el pueblo se endureció por escuchar una predicación fiel. Escucha predicador, escucha pastor. Si Jesús predicaba y corazones se endurecían, déjame decirte que cuando nosotros prediquemos va a suceder eso también. Muchos se van a endurecer y algunos se van a arrepentir. Recuerda, la puerta estrecha sigue siendo pequeña y son pocos los que entran por ella. La puerta ancha sigue siendo ancha, muy ancha, y muchos van caminando por esa puerta aún escuchando mensajes que vienen de la boca del Dios vivo. Hermano, en cada caso de estas personas que escucharon la palabra, cumplió el propósito de Dios. El éxito bíblico en la predicación, hermanos, nunca se mide por cuántos lloran, por cuántos gritan o aplauden, o cuántos caen, o cuántos dan más ofrendas o están donando, o siguen al predicador. No, hermano, no se mide por eso. No se mide por la popularidad, por la habilidad que tiene el predicador, por el carisma, la energía o el ambiente emocional que se provoca dentro de la iglesia por medio de los aparatos. No. El éxito se mide por una sola cosa según la Escritura. El predicador proclamó fielmente la palabra de Dios con claridad, precisión, valentía y temor de Dios. Esa es una pregunta. Si el predicador hizo eso, la respuesta es sí. Si la respuesta es sí, hermanos, entonces el sermón ha tenido éxito, incluso si toda la congregación se rebela contra Dios, incluso si los corazones que están ahí endurecen su corazón. Si no predicó el pastor o el maestro o el evangelista un sermón conforme a la Escritura, amados hermanos, la tragedia que viene para todos aquellos que están escuchando hablar de un hombre, de un Dios santo, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que enseña la palabra. Así que déjame decirte algo. Pregúntate, y pregúntate con honestidad, delante de aquel que todo lo ve, ¿qué produce realmente la palabra en ti? ¿Está produciendo arrepentimiento o resistencia? ¿Sigues igual? ¿No estás cambiando? ¿No te estás arrepintiendo? Entonces es resistencia, y la palabra del Señor está causando un efecto en tu vida. No eres neutral. La palabra de Dios o te está endureciendo o te estás arrepintiendo. Cuando la Escritura, amados hermanos, presiona tu comodidad, ¿te inclinas en rendición o te endureces en desafío? Tú eres de los que dicen, lo que está diciendo el predicador, yo no creo que sea así. Tú eres de los que te inclinas, pero no en rendición a Dios, sino que endureces, desafiando la palabra del Señor. Si es así, amados hermanos, la palabra está causando un efecto en ti. O te está endureciendo o te está quebrantando. Cuando la verdad, hermanos, desenmascara tus ídolos, esos ídolos que tenemos guardados en el corazón, los sueltas en lágrimas o los abrazas en orgullo y estás diciendo, yo no creo que sea tan malo hacer esto. Hermano, la palabra desnuda
Y tú bien sabes que cada sermón que has escuchado ha golpeado tu corazón, pero la palabra jamás ha tornado atrás vacía. Tal vez has retorcido los dientes, has apretado las manos, has ignorado al predicador, haces como que te entra sueño, haces como que no te interesa, pero la palabra del Señor nunca torna atrás vacía y algo está provocando en tu corazón. Eres de los que se sientan bajo la predicación, pero nunca cambian. Eres de los que son conmovidos solamente por un momento, pero nunca son transformados, siguen siendo los mismos, sigues haciendo las mismas cosas. Simplemente te emocionas un ratito cuando escuchas la palabra y tal vez aplaudes al mensaje, pero tu corazón no está siendo transformado. La palabra está causando algo en ti. O eres de los que tiemblan ante la palabra dejando que te corte, que te limpie, que te corrija y que te conforme a Cristo. O eres de los que endurecen el corazón, no permitiendo que la palabra de Dios haga nada de esto que te estoy diciendo. Cuando la palabra te hiere, hermano, te lleva a la defensiva como a los cabritos, o te lleva al libertador como a las ovejas. Es decir, vienes en obediencia al Señor y le dices: Señor, hágase tu voluntad, no como yo quiero. Eres ablandado por la verdad. O lentamente, amados hermanos, te estás calcificando bajo ella, es decir, te estás volviendo duro. Eres de los que aman los sermones sobre el arrepentimiento, pero nunca se arrepienten realmente, sino que simplemente dice: tiene razón el predicador, pero jamás te apartas de sus pecados. Ten cuidado. O eres de los que, aún siendo expuestos por la luz, todavía huyen del único que te puede sanar el alma. Al final, hermanos, cada sermón que tú escuchas te está moviendo a algún lugar. Cada sermón, ningún sermón de los que los predicadores fieles están predicando, amados hermanos, te van a dejar como estabas al principio. Algo está pasando en tu vida. Tal vez eres de los que se están endureciendo. Te recomiendo que examines tu corazón. Hermano, más cerca de Dios o más lejos de Dios, más profundo en arrepentimiento o más profundo en rebelión, pero la palabra del Señor nunca torna atrás vacía y algo está haciendo en tu vida. Nunca te deja igual, porque la palabra de Dios nunca es neutral. Y tú tampoco lo eres. Reflexiona en esto. Estoy seguro que tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes si la palabra que has estado escuchando te ha estado cambiando, te ha estado transformando, o aún escuchándola te estás poniendo más cómodo y haces como si Dios no hubiera hablado a tu vida, no hubiera hablado a tu corazón. Pero de algo sí estoy seguro. La Escritura nunca deja a un hombre igual. Ningún corazón queda intacto. Ningún alma queda neutral. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y al que no cree es eterna condenación. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, consiervo que me vas a escuchar, dale gracias a Dios que tenemos la oportunidad de exponer la palabra. Y no te canses de hacerlo. Seamos fieles en exponer la palabra del Señor. Recuerda esto: ningún corazón queda igual después de escuchar la palabra. O se endurecen o se quiebran. Roguemos a Dios que los corazones sean quebrantados, que se humillen delante del juez del universo. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra pueda llegar a los oídos de alguien, Señor, que la necesite. De alguien y que su corazón pueda ser movido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que se pueda ser movido al arrepentimiento, a quebrarse, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Dios mío. A abandonar la comodidad, Señor, y a volvernos a ti. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a todos aquellos que se han de tomar unos minutos para escuchar este mensaje. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.